Una mujer en prisión podría tener videollamadas con su hija de 3 años en el estado de Morelos. ¿Pero por qué esto debería importarnos? ¿Cuáles son los derechos de las madres en prisión? ¿Cuáles son los de las niñas y los niños? ¿Qué implica maternar desde la cárcel? Un juzgado en el estado de Morelos concedió la suspensión provisional a una mujer en prisión para que pueda tener vínculos con su hija de 3 años a través de videollamada. Fue la jueza Marta Eugenia Magaña López quien exigió a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social 16 Femenil que realizaran las acciones necesarias para que la mujer tenga contacto con la niña. ¿Sus argumentos? La jueza tomó su decisión con base en la perspectiva de género y el de las infancias, ya que argumentó que pese a la responsabilidad de las personas privadas de su libertad, es importante la relación de las madres con sus hijas e hijos. Porque, ojo, también es un asunto en el que están involucrados los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y precisamente por ello, la jueza apeló a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome el interés superior de las infancias y adolescencias como principio orientador, ya que no podemos olvidar que entre los derechos básicos de la niñez se encuentra el cuidado, la seguridad y la protección. ¿Pero qué pasa con la maternidad desde la prisión? Quizás valdría la pena mencionar que las mujeres que son madres y se encuentran privadas de su libertad tienen derechos. Dichas garantías están plasmadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y entre los más importantes se encuentran el derecho a la maternidad y la lactancia, el derecho de conservar la custodia de su hija o hijo menor de 3 años a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario con alimentación, acceso a la salud y educación inicial y el de tener visitas. Y aunque según cifras del INEGI casi el 68% de las mujeres privadas de su libertad tiene hijos menores de edad, la maternidad desde la prisión es un tema que se ha invisibilizado. De hecho, está tan guardado en el baúl que como muchos derechos, los de las mujeres en prisión solo permanecen en el papel. Y es que de acuerdo con un artículo de Documenta, aunque la ley marca que las mujeres privadas de su libertad tienen el derecho a la maternidad y la lactancia, el Estado no brinda las condiciones necesarias para que así se haga. Solo por poner un ejemplo, las mujeres que eligen conservar la custodia de sus hijos dentro de la cárcel durante sus primeros 3 años de edad se enfrentan a múltiples obstáculos como la falta de centros penitenciarios solo para mujeres, la escasez de espacios para maternar, así como la ausencia de servicios médicos y educativos para sus hijos. Situaciones como estas hacen que no solo se vulneren las garantías de ellas, sino de las y los menores. En un diagnóstico realizado por la organización Reinserta, se dejó ver que solo alrededor del 25% de las madres reportó que en el centro de reinserción proporcionan a sus hijas e hijos el alimento adecuado para su edad. Eso sin contar las condiciones de violencias a las que las niñas y los niños podrían estar expuestos, entre las que incluso puede haber riñas y motines. El panorama no es mucho más alentador cuando los menores están afuera, ya que las visitas se ven limitadas por muchos factores: la distancia, el transporte, la economía y la falta de contextos aptos para recibir a las niñas y los niños en la cárcel. Así, los obstáculos para ejercer la maternidad de prisión no solo violan los derechos de las mujeres, también los de las infancias involucradas, que nuevamente son un sector invisible y silenciado.